Señores, no se sulfuren. Esto lo arreglo yo inmediatamente. ¿Cómo se llama tu pueblo? Se llama Te pellizco los de abajo. Sí, lo conozco. Joaquín García Borolas fue uno de los actores cómicos de reparto más importantes durante los años 60 y 70 en la industria cinematográfica nacional, aunque comenzó a actuar antes incluso de la época del cine de oro en México, donde compartió espacio con las más grandes estrellas del cine. Óigame, aquí a lo mero macho. ¿Qué tal le fue en el agarre? Sobrevivió y supo adaptarse a la modernidad y a los nuevos públicos que surgían con los cambios tecnológicos que imponía la televisión. Bueno, así de pasada, ¿verdad? Porque casi somos vecinos. Hola amigos de Tutoriales Gerberín. El día de hoy les vamos a contar la triste historia de Joaquín García Borolas, un cómico que sin ser protagonistas de las películas y series donde actuó, logró dejar su nombre en la filmografía de México y en la cultura popular de este país. ¿Y usted quién es? Casi nadie. Hércules Borolas, el detective que nunca se hace bolas. Tuvo mucho éxito, pero desgraciadamente los últimos años de su vida se vio envuelto en escándalos de índole amorosos que lo dejaron en la soledad y en la pobreza. En este video les contaremos sus inicios, su ascenso, su transición a las series de televisión y sus amores y fracasos. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para poder recordarles cada vez que subamos nuevo contenido. Si ya tienen su botana y bebida preferida, y están en el sitio que más les gusta y con la persona que más quieren, comenzamos. Joaquín García Vargas nació en 1922, en Morelia, Michoacán. El carismático Borolas actuó junto a grandes figuras del cine de oro mexicano. Y en los años 60, 70 y 80, compartió espacio con las figuras más destacadas del cine y de la televisión nacional. Sus primeros años de vida transcurrieron entre juegos, risas y aventuras en el antiguo y tradicional barrio de La Soterraña, de Morelia, Michoacán. Ya sé cómo le fue. Pues no cree que soy presumido, pero este es el tercer garrote que rompo. Joaquín era muy gracioso desde niño, llamaba la atención entre sus familiares y amigos cercanos, por la facha y por la comicidad que lo caracterizaba, pues hacía reír a todos con sus ocurrencias en reuniones y fiestas. Él conocía sus facultades y comenzó a buscar dónde explotarlas y ganarse la vida. Se desconoce exactamente cuál es el origen de su sobrenombre, aunque se sabe que desde muy joven ya era conocido por su apodo de El Borolas. Además, se conoce que inició su actividad artística en las carpas itinerantes que recorrían todo el país con diferentes espectáculos. Después de la Revolución Mexicana, tuvieron mucha actividad estas compañías ambulantes de actores que presentaban un sinfín de espectáculos para la gente con pocos recursos económicos, como los circos. Iban de ciudad en ciudad y en algunos pueblos, presentando sus actos y puestas en escenas. A ver, dígame, ¿qué fue lo que le quitaron, señora? Entre estos números que presentaban, había cómicos muy diversos que se salían de la imagen tradicional del payaso, con la cara pintada, la nariz roja y los zapatos enormes. Estos cómicos eran más bien urbanos, no tenía maquillaje, pero eran graciosos y la gente los disfrutaba. Borolas era uno de ellos. Le gustaba la gente, le gustaba hacer reír a la gente. El modelo a imitar era uno, considerado símbolo del humorismo y del cine mudo, Charles Chaplin, con su personaje Charlotte, un vagabundo con modos refinados, ropa y la dignidad de un caballero. Usaba un pequeño frac y unos zapatos enormes, un bombín y un bastón. Joaquín García Borolas conocía muy bien quién era Chaplin y empleó algunos elementos característicos para definir a su personaje. ¿Dónde estás? De Tejeringo el Alto. Sí, yo he pasado muchas veces por ¿Dónde pasa el allá. río? Consiguió un sombrero o bombín y un saco, pero en vez de usar uno a su medida, o más chico, como el de Chaplin, se puso un saco mucho más grande, esto para que el público supiera que era robusto y muy bajo de estatura, medía solamente 1,50 m. El atuendo le daba, según él, un aire de elegancia, aunque desde luego era todo lo contrario y provocaba la risa nada más de verlo. Estos recursos de la vestimenta que se salía de la talla habían sido utilizados por Mario Moreno Cantinflas y José Antonio Hipólito Espino Mora, más y más conocido como Clavillazo, con resultados muy buenos. Con el tiempo, a esta caracterización, Joaquín García le daría el atributo de que no le gustaba trabajar y vivía de lo que sus amigos le daban. Joaquín García Borolas fue también conocido como el Chaplin mexicano, precisamente por la influencia que había tenido en el cómico mexicano.
Ah, cómo tienen dura la cabeza estos condenados, ¿eh? Como de piedra. ¿Cómo está su paternidad? En las carpas y los teatros Borolas hacía reír al público, cortejando a las hermosísimas vedettes, que eran la delicia de los caballeros que asistían a ver estos espectáculos, que en principio era para toda la familia, pero que daban funciones especiales para adultos. Borolas no tenía que hacer nada para que la gente se riera, bastaba con que entrara a cuadro para que al público se le dibujara una sonrisa, porque sabía que algo gracioso iba a pasar en ese espacio donde él se paraba. Cuando se ponía a bailar con las chicas, el público no podía más y soltaba las carcajadas. La gracia que tenía Joaquín llamó la atención de directores y productores de cine, que en aquella época tenían muy poco reparto y buscaban en los teatros, carpas y hasta en fiestas, a personas que tuvieran el tipo para trabajar en la pantalla grande. Estos buscadores de talentos encontraron en Borolas a un elemento que podría ponerle un poco de humor a estas cintas. Ah, caray, el collar. Bueno, ahorita aparece, no se preocupe. El toque de comedia era algo que caracterizaba al cine de oro en la mayoría de sus películas, y no había muchos de la calidad y con el encanto de Joaquín. Borolas nunca imaginó que actuaría alguna vez en la pantalla gigante, se la pasaba en las carpas y en los teatros, pero veía difícil su incursión en el celuloide y aún más actuar con las grandes luminarias de ese periodo. Debido a su carisma, Borolas debutó en el cine, apoyado por un gran comediante de la época, Stanislao Chilinsky, quien le dio la oportunidad de aparecer en la película Nosotros los Rateros, de 1949, bajo la dirección de Jaime Salvador. En este largometraje Joaquín tuvo un pequeño papel de juez despistado, acompañando a Manolín Chilinsky. A pesar de que fue un rol secundario, Joaquín fue muy bien visto por el público y por los directores y productores, que en adelante lo volverían a llamar para hacer estos instantes cómicos que el público disfrutaba mucho. Híjole, oye, ¿por qué no trabaja tu esposo? Pues, ¿cómo que? ¿Por qué no les estoy diciendo que está bien malito el pobrecito? De esta manera, compartió créditos con grandes personalidades del cine como Germán Valdés Tintán, Pedro Infante, Adalberto Martínez Resortes, Andrés Soler, René Cardona y Miguel Aceves Mejía, tan solo por mencionar algunas. Borolas en su personaje era muy simpático, atrevido, desvergonzado. Como hombre de gran mundo, con su bombín y su enorme saco, que según él eran de un caballero elegante, no le daba pena nada, ni pedirle piezas para bailar a las mujeres más hermosas de aquella época como Lorena Velázquez, Rosita Quintana, María Antonieta Pons y Flor Silvestre, con quienes el diminuto actor no se medía y sacaba sus pasos prohibidos. Entre los casi 130 filmes en los que trabajó se recuerdan No me defiendas compadre, El rey del barrio, La marca del zorrillo, Al son del mambo, El luchador fenómeno hay, Chaparros como abundan, Échenme al vampiro y los cacos, entre otras. A ver, tenga la bondad de decirme, ¿dónde estaba usted cuando gritó la señora? Tan importante fue el cómico en el cine y en la televisión, que tuvo un pequeño papel como asistente de taquilla en Santa Sangre, una película mexicana de terror gore de 1988 y 1989, escrita y dirigida por el chileno Alejandro Jodorowsky. El filme, grabado en las calles de la Ciudad de México y en los estudios Churubusco Filme, es famoso por su recargada mezcla de simbología mágica, referencias psicoanalíticas y profundo tono místico, por lo cual la misma se presta a un análisis filosófico-psicológico. La película es considerada una cinta de culto hasta hoy en día, y Jodorowsky tenía fama de ser muy cuidadoso en sus producciones, y particularmente con los actores, aunque fueran de reparto, como el caso de Borolas. Déjalo tranquilo ya, que se muera ya. No, pues eso es lo que yo hago, yo por eso me vine para acá, para la capital. Joaquín nunca se negó a participar en algún proyecto, por más grande que fuera el reto o por muy pequeña que fuera su participación. Cuando le llegaba un nuevo libreto, analizaba los contenidos, preguntaba y comentaba con los directores y guionistas las escenas, los diálogos, esto a pesar de que sus papeles eran casi siempre los mismos. Pero le gustaba entender toda la película, porque aunque fueran pocas escenas donde entraba, entendía que estaba dentro de una obra completa. Tras la finalización del llamado Cine de Oro, Joaquín García fue uno de los cómicos que pudieron mantenerse vigentes durante las décadas de 60 y 70 y gran parte de la década de 1980. Esto, debido a que participó en todo tipo de producciones tanto en cine como en televisión, teniendo papeles incluso dentro del llamado cine de ficheras, y hasta en el género mexicano de acción con Lola la Trailera.
En el cine de ficheras, actuó al lado de su sobrino Alfonso Sayas, considerado el rey de este género porque filmó más de 150 cintas. Pues yo tampoco, porque no le entendí nada, a lo mejor es por la altura, ¿verdad? A ver, así más cerquita, a ver si le entiendo. ¿Cómo estuvo el asunto? Joaquín fue patiño de Sayas y de otros galanes poco afortunados, como Rafael Inclán, Luis de Alba, Lalo el Mimo, el Flaco Ibáñez, entre otros. Y desde luego que estuvo de cerca de las grandes bellezas de esa época como Sacha Montenegro, Angélica Chaín, Rosy Mendoza, Lin May. A pesar de que actuaba junto a los grandes cómicos, la presencia de Joaquín García Borolas era única en estas cintas. Aunque tenían alto grado de relajo, Borolas nunca se perdió y pasó a ser uno más, su presencia y actuación siempre fueron destacadas en las películas en las que participó. En aquellos años también actuó al lado de figuras como Antonio Aguilar, quien lo requería mucho en sus cintas de carácter campirano y familiar, haciendo pareja cómica con Armando Soto La Marina, Chicote y Eleazar García Chelelo. ¿Ya no hace nada? No, ya no puede hacer nada, señor. ¿Y entonces el surco, quién lo va a bregar? Otro trabajo que la gente guarda en su memoria es una serie muy importante de la televisión mexicana que se convirtió en una secuela de La criada bien criada, Mis huéspedes. Allí, Joaquín García dio vida a Motorcito, de 1979 a 1983, sirviendo de patiño a María Victoria, y en donde compartió espacio con su sobrino Alfonso Sayas, Jorge Arbizu, y Alicia Manolita Zavala. La serie fue muy exitosa y Joaquín manejaba un humor blanco, que hacía reír a los niños, jóvenes y adultos. Los últimos años de su vida los pasó alejado de los reflectores, debido a su avanzada edad y enfermedades, solo aparecía en algunos homenajes a sus compañeros del medio artístico. La última vez que se le vio en público fue un mes antes de su deceso, en un homenaje al actor Mario Moreno, Cantinflas. No, si no se trata de animales que ladren, es un collar que se perdió, collar. El actor lucía entonces muy afectado por la muerte de su gran amigo. Nadie sabía que ese sería el último día que el público y las cámaras verían con vida a Joaquín García Borolas. El actor Joaquín García Vargas falleció el 13 de mayo de 1993 en la Ciudad de México como consecuencia de un paro cardíaco. Joaquín García Borolas fue una presencia muy importante en el cine de oro mexicano y, en general, en la historia de la filmografía en México. Surgió del mero corazón del pueblo, de las carpas, de las tablas del barrio, de los modestos teatros y de la geografía nacional en un México que descansaba después de un movimiento armado llamado Revolución. Actores que emergieron de estos lugares apuntalaron las obras y las películas y producciones cinematográficas y televisivas en la vida de México. Se te va a desacatar ahí toda la parcela, hombre. También fue uno de los actores secundarios más trascendentes, como el cómplice o patiño de grandes estrellas de la farándula mexicana, como Mario Moreno Cantinflas, Germán Valdés Tintán, Adalberto Martínez Resortes o Eulalio González el Piporro. A pesar de no convertirse en el gran protagonista del cine mexicano, como si lo fue Mario Moreno Cantinflas, por ejemplo, Borolas brilló con luz propia e hizo brillar a sus compañeras y compañeros protagonistas, con quienes compartió espacio en el cine y en la televisión. Siendo Borolas, interpretó varios papeles, desde el peladito urbano, el despistado bonachón y aspirante a vividor, funcionario público que no entiende el mundo, el detective extraviado, o el asistente todólogo de algún galán de la comedia ranchera, que mira embobado a su patrón atrapar maleantes o cantar guapangos en la campiña mexicana. De ahí, pasó a la televisión para instalarse como un rostro familiar, regordete, bonachón, vacilador, en las comedias de situación, setentenas, al lado de María Victoria, por ejemplo. Mal, los dos van a ver el oro. No, si loros hay muchos aquí, pero es un collar lo que se perdió. El cine de oro mexicano siempre presentó a los hombres más valientes, de buen corazón y hábiles para el canto, o a las bellas mujeres de carácter fuerte, dignas del héroe que las ama y dispuestas a seguirlo sin condiciones. También mostró a los enemigos, ya fuera un malo malote o un pobre incomprendido, que hace las paces con el protagonista, y ya ni hablar de la figura de autoridad, una madre, abuela o sacerdote, quien guía la trastornada moralidad de los protagonistas. Por ello, es que el toque de humor y relajado lo ponen los patiños o comparsas. En el cine de oro mexicano el patiño era una presencia constante y divertida y, en ocasiones, lo más entretenido de las cintas.
Los típicos cómplices de travesuras se encargaban de poner la puntada en el cine nacional. Yo tenía un amigo allá. Ah, sí. Sí, ¿Un amigo allá en el pueblo? sí, de chamaco, el niño que te he hincado. Los cómicos no tenían la cara más bella, esa era la especialidad de los rancheros como Pedro Infante o Jorge Negrete, más bien tenían, por lo regular, el cuerpo idóneo de un Sancho Panza. Rechonchos, cachetones, flacos o muy altos, con bigote desarreglado o cara chistosa, el papel de los actores de acompañamiento cómico era meterse en problemas a la menor provocación, aún así, siempre eran fieles a sus amigos. Junto al Chaflán, al Chicote, Harapos y Delia Magaña, Agustín Isunza, Emilia Wilhelmi, Fernando Soto Mantequilla, Salvador Varela, El Chato Ortín, Susana Cabrera y Carmen Salinas, entre muchos más. Borolas siempre estuvo presente en los instantes cómicos de las producciones. Joaquín García Borolas fue uno de los patiños más famosos de la pantalla grande. Porque le voy a explicar en italiano. Per la Madonna, tutto bello, tutto. Se le conoció como el cómico de bolsillo, pues apenas rebasaba el 1,5 metros de estatura, aunque con el bombín y el saco, 3 tallas más grandes que la suya, se fruncía más. En una de las pocas entrevistas que concedió, esta vez para el periódico El Universal, dijo que su primera intención fue el estudio profesional de la medicina, quería ser un gran médico, pero fracasó porque nunca le gustaron los libros. Aunque ya no existan las verdaderas carpas, yo sigo en ellas, ahí me formé y ahí quedé. La carpa representa una época en nuestro país, de ahí salían actores valientes, sin escuela ni oficio, y se enfrentaban al que hace ídolos y deshace ilusiones, el pueblo, comentó. Borolas definió su propio tipo de comedia como un poco absurda, siempre basada en su estatura y en lo gracioso que era ver a un hombre de su complexión cortejar a una guapa mujer o desempeñando un trabajo de autoridad, porque el mexicano ataca una peculiaridad física o inventa un defecto, decía. Ah, pero ¿usted habla español? Sí, sí hablo. ¿Y entonces por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me lo preguntó? Platicó que se hizo cómico para divertir a la gente y divertirse. Ha sido la única meta que se fijó. Su mayor satisfacción fue que Borolas salió del barrio y llegó a la televisión, algo que le permitió divertir a una gran audiencia. Le gustaba improvisar, era lo que más le daba resultado, sorprender al público, hacerle reír de buenas a primeras. Esperó su oportunidad años y años, y tuvo que aceptar papeles secundarios en las series de televisión, pero él los levantó y los hizo muy recordados. García Vargas también tuvo una prolífica carrera en teatro de carpa y televisión. Acumuló más de 11,000 presentaciones en el Teatro Blanquita y duró más de 10 años en el programa La Criada Bien Criada, al lado de María Victoria y Alfonso Sayas, siendo su trabajo más conocido y el segundo programa más visto de la señal mexicana, durante el tiempo que estuvo al aire. De lo que se trata es de aclarar un punto que está medio negro y que se me está poniendo oscuro y yo creo que lo vamos a dejar en blanco. Entre las pocas cosas que se han ventilado de sus actividades fuera de los sets de grabación es que perteneció a una logia de francmasonería. Mario Moreno Cantinflas fue el responsable de acercar a El Borolas a esta sociedad secreta, que tiene como objeto la búsqueda de la verdad a través de las ciencias y las artes, pues el querido Mimo de México ya era miembro desde finales de la década de los años 40. Cuando coincidieron en sube y baja, ambos empezaron una estrecha amistad. Fue hasta mediados de 1960, cuando finalmente Joaquín Vargas comenzó su actividad dentro de la masonería. En vida alcanzó el grado de compañero masón y, posteriormente, a su muerte, le fue otorgado el sublime grado de maestro masón. Hoy existe un mural en su honor, en el edificio de la Gran Logia ubicada en la calle Sadi Carnot 75, Colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. ¿Sintió la mano y por qué no gritó? Porque yo creí que iba con buenas intenciones. De las certezas, pasamos a los rumores, porque, como celebridad, Joaquín García también anduvo en boca de todos. Mucho se rumoró que tuvo varios amores prohibidos. Se sabe que cuando tenía gran renombre, Joaquín sostuvo una relación con Eva Bejarano. Algunos medios aseguran que fue su esposa y que tuvo con ella 6 hijos. Pero también se ha dicho que el humorista tuvo un romance y hasta vivió con Roberto Cobo, protagonista de la película Los Olvidados. Las lenguas largas contaron que Roberto Cobo y Joaquín vivían en un departamento en la zona de Tlatelolco de la Ciudad de México.
En algún momento quisieron hacer pública su relación, sin embargo, la sociedad de aquel entonces no estaba preparada para ese tipo de noticias. Esa situación los llevó a guardar silencio. Las intenciones, la mano del ratero, el coyote, esto es un enredo. Aquí lo que hace falta es un detective. No obstante, ambos terminaron porque un día supuestamente Roberto intentó quitarle dinero a El Borolas para comprar sustancias prohibidas. Los dos se enfrascaron en golpes y rompieron su escondida relación, lo que deprimió al comediante. Sumido en la desesperación, Borolas cayó en un espiral autodestructivo. Fue entonces cuando el ícono del cine, Cantinflas, lo rescató. La vida de Joaquín mejoró, pero después, de nueva cuenta a principios de los años 80, un joven bailarín lo estafó, sumiéndolo nuevamente en las sombras y en la soledad de las sustancias prohibidas. De esta manera, Joaquín Vargas García, comediante más conocido como Borolas, terminó en la calle y estafado por su último amor. En agosto del año 2019, el nombre de Borolas se puso de moda y fue motivo de muchos memes durante mucho tiempo. ¿Cómo que un detective? Digo, un detective como yo que pueda desenredar esta madeja. Esto ocurrió gracias al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien se refirió a su antecesor, Felipe Calderón, como comandante Borolas, porque como titular del Ejecutivo usó una casaca del ejército, que le quedaba grande, para declararle la guerra al crimen organizado. Los que no sabían quién era Joaquín García Borolas, lo conocieron, los que sí sabían de sus existencias lo recordaron. Joaquín García Borolas demostró que no se necesita de una gran voz, un cuerpo atlético y una cara bonita para triunfar en el cine mexicano. Con su talento, su carisma, con su bombín y su saco grande, con su estatura de 1,5 metros y su enorme simpatía, conquistó el corazón de millones de personas, que actualmente lo siguen recordando a través de sus películas y que la convirtieron en una estrella jamás ha dejado de brillar intensamente en la memoria del pueblo. Como no quiero ofender a nadie explicando a uno por uno, voy a hacer una proposición para que aparezca el coyote. Bueno, amigos, esperamos que hayan disfrutado este video de uno de los ídolos más seguidos y admirado en el continente americano. Si tienen un comentario, no olviden dejarlo en el recuadro, los leemos todos, porque para nosotros es un placer conocer su opinión. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita y motivarnos a seguir produciendo más videos como estos, regalándonos un like. Se despide por hoy su locutor favorito, hasta la próxima.